Hola, soy María José Llorac, terapeuta en PNL y coaching creativo. Bienvenidos a mi podcast Sombra y Luz, donde mi intención es compartir conciencia, experiencias, reflexiones y sabiduría. Todo con la intención de que os ayude a vivir con más plenitud. ¿Y por qué sombra y luz? Porque es lo que siento como mi propósito, poner luz a la oscuridad. Al hacerlo, la oscuridad desaparece. Así de simple. Y solo se puede conseguir abrazándola. Y ya mi segundo podcast con el tema Generando Abundancia. Y bueno, lo primero que voy a hacer es compartiros un audio de un reel de mi Instagram donde defino qué es para mí abundancia, ¿vale? Porque es muy importante entender qué es abundancia, ¿vale? En la que esta palabra incluye el dinero, pero no es solo el dinero. A partir de ahí, después de compartiros mi definición, os voy a compartir mi experiencia y cómo he ido generando abundancia. No esperéis que os cuente que mi vida es perfecta, que tengo abundancia en todas las áreas, porque no es cierto. Yo no voy a compartir algo que no es cierto y que no ayuda. Pero sí que os voy a compartir en muchas áreas cómo he ido generando abundancia, en qué áreas aún tengo que trabajar un poco más y que he ido consiguiendo y atrayendo a través de un foco. Y ese foco es mis objetivos. Comentar también que desde que soy pequeña, algo que recuerdo mucho es que era una niña observadora de la realidad, y yo observaba unos patrones que se repetían. Yo veía que no había casualidades, que la vida parecía como si nos pusiera a prueba a las personas. Es como sucedían ciertas cosas y las personas reaccionaban, y dependiendo de esas reacciones después obtenían una realidad u otra. De alguna forma siempre he ido como en una búsqueda o en un estudio de entender la realidad y cómo la generamos. Entonces, desde, casi podría decir desde pequeña, aunque más formalmente a través de estudios y formaciones de adulta, pero siempre he estado estudiando desde diferentes ámbitos. Desde una parte más lógica, una parte más científica, pero también desde la física cuántica, desde la espiritualidad, desde diferentes ámbitos. El poder entender cómo generamos la realidad. Y esto es algo que yo aplico tanto en mis sesiones como en todos mis proyectos, porque estoy convencida que sí tenemos un porcentaje muy elevado de transformar y cambiarla. Así que empiezo con mi definición de abundancia y después comparto algunas experiencias mías. ¿Qué es la abundancia? Bueno, para cada persona la puede definir de una forma. La forma en cómo la defino yo y el foco de estos cursos es la siguiente. Es conectando con quien realmente eres. Es hacer lo que realmente te apasiona. Es conectar con tus talentos. Es vivir en coherencia. Es paz mental. Es salud. Es amor. Es alegría. Es disfrutar de tus relaciones. Es estar presente. Es quererte. Es dinero. Pero sí, también es abrazar a las sombras. Bailar con la oscuridad, amar la oscuridad, danzar con las luces y sombras, porque la vida está llena de todos los colores, pero esos colores no definen tu estado emocional, tu paz mental. Tú tienes la capacidad de elegir. Y sí, la abundancia también es el dinero, y el dinero no es malo,
Trabajando el dinero no os podéis imaginar la evolución a nivel personal que se produce. Bajo el tema del dinero hay infinidades de juicios, pero ya es hora de limpiarlo. Así que la abundancia también es conciencia, es ver la luz, es ver tu luz, es vivir con luz. Es vivir siendo la mejor versión de ti mismo. Y a través de estos cursos, lo que yo pretendo es que seas la mejor versión de ti mismo. Es aprender a amarnos, porque solo de esta forma es cuando conseguimos realmente la abundancia en nuestra vida y en la de los demás. Y por lo tanto, la única forma de crear un mundo mejor. Hasta aquí es el reel que publiqué en mi Instagram definiendo lo que es para mí la abundancia y también la base en la que trabajo el curso de Crea una vida coherente a ti. Si alguien quiere más información sobre este curso, debajo del vídeo tenéis el enlace, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, como os comentaba, ahora os compartiré varias experiencias propias de cómo he ido generando y manifestando lo que yo llamo magia, cuando estamos trabajando un objetivo y estamos trabajando en nuestra parte inconsciente para que vaya a favor y no en contra nuestra. Me gusta compartir mi experiencia. En otros podcasts también voy a compartir la experiencia de algunos de mis alumnos o personas que han transformado su vida o manifestado sus sueños o sus objetivos. ¿Y por qué? Porque, vale, una persona te puede dar unos conocimientos, ya sea teóricos, ya sea prácticos, pero al final con lo que te quedas y con lo que yo creo que aprendes más es viendo, vale, esos conocimientos, ¿a qué cambio le han llevado en su vida? O sea, ejemplos reales, palpables, porque yo considero que con los ejemplos y las experiencias reales es donde aprendemos más. Y además también estas experiencias reales nos hacen entender que sí que funciona. Y muchas veces la diferencia en llegar a cumplir unos sueños o unos objetivos es, hay una base que es creer que realmente es posible, que otras personas lo han hecho posible y por lo tanto para ti también puede ser posible. Y ya os comparto estas experiencias propias. La primera que me gustaría compartir es la de hace 3 años. Yo estaba escribiendo mi carta de manifestación del año siguiente, mis objetivos, y mi marido me comentó, pon para el año que viene viaje a Sicilia con toda la familia, o sea, nosotros 2 y nuestros 2 hijos. Y yo, en el primer momento, de forma lógica, le dije, hombre, digo, no te pases, el año que viene nuestra hija mayor va a la universidad. Claro, dentro de mi lógica no nos lo podemos permitir. Pero él me contestó, ¿tú qué le dices a tus alumnos? ¿Que todo es posible? Pues ponlo. Entonces, finalmente lo puse. Y lo puse por un motivo. Para que un objetivo se cumpla, lo más importante es entender por qué es importante ese objetivo en tu vida. Tenemos que quitarnos cualquier juicio que haya frente a él, porque es el juicio el que hace que inconscientemente no lo consigas. Podría haber una mirada bajo este objetivo, como era mi primera mirada de no, hay cosas más importantes, este año no nos lo permitimos. Pero viendo la importancia que es para mi familia y sobre todo para mi marido los viajes de vacaciones, ya que a través de ellos él consigue un desestrés muy importante a nivel laboral, además conseguimos otra cosa. Tenemos hijos adolescentes
y que quieran venir con nosotros y compartir cosas ya no es tan fácil. Entonces, momentos de vacaciones donde estemos los 4 es como un tesoro para la familia. Entonces, lo primero que tuve que hacer es entender la importancia y el valor que tenían esas vacaciones en nuestra familia. Además, Sicilia era un objetivo que desde hacía años que estábamos persiguiendo. Así que lo puse en mi carta. ¿Qué pasó a continuación? Primero puse la intención, pero después generamos acciones coherentes. Esas acciones fueron, yo hice una serie de acciones donde también conseguí un trabajo extra. Mi marido también empezó a buscar las vacaciones, pues alguna oferta o cosas, ya casi un año antes. ¿Y qué pasa? Que cuando tú estás buscando vacaciones con muchos meses de anticipación, ahí es donde puedes encontrar ofertas. La encontró y bueno, antes de Año Nuevo ya habíamos reservado los aviones, los hoteles, o sea, lo teníamos prácticamente todo. Ahí se unió una intención de un objetivo más ciertas acciones alineadas a esa intención y sobre todo el no juicio negativo hacia ese objetivo. Por lo tanto, las sincronicidades suceden, pero las acciones también son importantes. Después también os podría comentar, porque hay muchas personas, algo que yo escucho también mucho en mis alumnos, es que a lo mejor quieren hacer acciones, pero no tienen el dinero o no saben cómo conseguirlo. Vale, los cómo ya vendrán, ¿vale? Este es el primer obstáculo que suele suceder frente a ponernos nuestros objetivos. Los cómo ya vendrán, pero tú tienes que poner de primera acción, ¿vale? Y intención. Sí que es verdad que a veces es necesario trabajar, de ahí los cursos y las sesiones que yo realizo, para poder trabajar la parte inconsciente que está impidiendo eso. Pero muchas veces simplemente con una intención y lo que os comentaba antes, el no juicio a nuestros objetivos y no tenerlo todo claro, o sea, no es necesario tener los cómo para poner un objetivo. Tú ponlo y en la medida que irás tomando acciones y trabajando, si quieres, la parte más inconsciente, los cómo ya vendrán. Entonces, yo en un momento dado, me estaba haciendo a mí misma, ¿no?, un trabajo a nivel personal frente a un objetivo que yo quiero a nivel laboral, y me lo estaba haciendo a través de lo que yo llamo coaching a través de los muñecos de Playmobil, que es una herramienta que uso mucho, que es muy útil. Y a través de esta herramienta y con el objetivo que yo me había marcado a nivel laboral, me di cuenta que uno de los primeros pasos que necesitaba era hacer una formación que tenía que ver con negocios y con marketing. Porque sí, se puede dar muy bien una actividad, pero sobre todo si quieres ser emprendedor, necesitas conocer el tema de emprendimiento, de negocios, de marketing, ¿vale? Y yo es un tema que me cuesta mucho porque no es algo que me gusta, pero bueno, a través de este ejercicio vi claramente que era el primer paso que debía hacer. Claro, la cuestión es que para hacer eso tenía que invertir una inversión de dinero que en ese momento no me venía muy bien, y que además eso significaría renunciar a otras cosas que yo sí quería invertir. Pero como mi ejercicio de coaching con Playmobil me marcaba perfectamente que el primer paso era hacer este curso, sin saber los cómo o con lo que yo creía que tendría que renunciar, empecé a tomar la primera acción, y fue coger una entrevista
con una de las personas, uno de los miembros de la empresa, para que me asesoraran y para ver qué curso se adaptaría mejor a mis necesidades. Yo tomé esta acción y casualmente el día anterior recibo un email de la misma empresa, que era el cumpleaños de la fundadora, y que el curso que estaba yo más interesada, que tenía un precio bastante elevado, lo dejaban mucho más económico, o sea, menos de la mitad, a un precio que yo sí que podía asumir y que no me suponía nada, ni sacrificar tampoco otros aspectos. Al día siguiente tuve la entrevista, me querían vender lo mismo pero en el precio elevado. Yo comenté, mira, que ayer recibí este mail y el precio está mucho más barato. Y el chico me dijo, María José, cógelo. Eso es, bueno, la chica, nuestra jefa, no nos ha avisado. Es algo que solo hace una vez al año, que ni siquiera había compartido o le había dado tiempo de compartir a sus trabajadores, a sus compañeros, y me dijo, María José, cógelo, porque has estado en el momento y en el lugar adecuado. Así que, como veis, se produjo una sincronicidad que no se hubiera producido si yo me hubiera quedado en ahora no me va bien por el dinero que me va a suponer, voy a tener que renunciar a tal cosa y un largo etcétera. Por último, me gustaría comentar otro caso que me sucedió, que en este sí que podría hablar de magia, porque no tengo otra explicación. Y el caso fue que yo hace un tiempo iba a otra ciudad que tenía que pasar por una montaña. Hacía tiempo que no iba allí, me equivoqué de camino, me fui a un camino de la montaña que era súper estrecho, lleno de rocas. Era tan estrecho que de hecho que por la parte de enfrente, por supuesto, no podía venir ningún otro coche, era solo de un carril y ni siquiera yo podía dar la vuelta por si quisiera retroceder. Además, fuera del camino había como una altura de 2 o 3 metros. O sea que si mi coche se caía, pues es que literalmente se destrozaba, ¿vale? Y de repente me di cuenta de todo esto, me di cuenta de que este no es el camino que yo recordaba la última vez. Estaba empezando a llover, se estaba haciendo de noche. Os puedo decir que yo no soy muy buena conductora, de hecho no me gusta conducir, y al darme cuenta de que no iba bien, conseguí tener cobertura, porque a trozos no tenía cobertura, llamé y me di cuenta que me había equivocado, tenía que dar marcha atrás. El primer momento mis pensamientos fueron de pánico, porque me veía ahí pasando la noche aislada, sin cobertura, porque había ratos que no tenía ni siquiera cobertura. O sea, todo lo peor me pasó durante unos momentos. Pero entonces dije, María José, con estos pensamientos no vas a salir, porque a mí se me da muy mal conducir. No tengo práctica para ir marcha atrás, que es la única forma en la que yo podía salir, y mis pensamientos a partir de entonces los alineé a lo voy a conseguir, voy a tener la capacidad de hacer marcha atrás y de aquí salgo. Y eran completamente alineados a este foco. ¿Por qué? Porque si yo me quedaba con esos pensamientos de pánico y esas emociones que me entraron en el primer momento, yo sé que esas emociones
son iguales a una incoherencia en las conexiones cerebrales. Por lo tanto, de esa forma no hubiera salido, y menos con el poco manejo que yo tengo de conducir. Entonces, los alineé y no sé cómo, pero salí. Y ya os digo que además era un camino de curvas, que no era recto, y que si me iba del camino es que me iba a 2 o 3 metros. Pero lo conseguí gracias a alinear mi cerebro. El tema es que, yo estuve golpeando mucho porque era un camino de piedras, estaba golpeando continuamente el coche. Incluso hubieron varios momentos donde el coche empezó a salir humo, pero literalmente. Pero conseguí llegar al punto donde ya pude dar la vuelta y ya me volví a casa porque no veía las cosas claras. El coche dejó de salir el humo, por lo que me atreví a volver. Pensé que podría volver a casa sin ningún problema, pero cuando ya llevaba 5 o 10 minutos conduciendo, el coche empezó a encenderse lucecitas que nunca se me habían encendido. Lo que marcaban era algún tipo de fallo, ¿no?, en el motor o en lo que fuera. Yo acepté esa situación, pero la acepté totalmente. Ya os digo que yo hablo al universo cuando me pasan cosas, y yo al universo durante el viaje estuve como conversando, ¿no? Le di gracias, y no solo se las di, sino el sentimiento que me atrapó todo el rato fue de gracias, de no haberme quedado atrapada de noche lloviendo en la montaña. Por lo tanto, era un sentimiento total de gratitud, y por lo tanto aceptaba que mi coche necesitara una reparación que de alguna forma yo suponía que no sería barata, por todo lo que había sucedido y por las luces que nunca me había pasado, ¿no?, de que me estaban marcando. Sí que pedí poder llegar a casa, que no hubiese ningún problema, poder llegar al taller mecánico, y también le pedí al universo que vale, yo acepto lo que valga, me da igual lo que valga, pero el dinero que me gaste me lo tienes que traer de vuelta de otra forma. ¿Vale? Yo hago como trueques con el universo. Vale, acepto esto, pero con estas condiciones. Ya que me pasó por la mente, ¿no? Porque una de las conversaciones mientras iba conduciendo era, vale, supongo que no puedo pedir que vaya al mecánico y que me lo devuelvan tal cual sin haberme gastado un dinero, porque realmente en ese momento, me daba miedo de lo que me costase la reparación, pero lo aceptaba y digo, supongo que eso es imposible, así que lo acepto con esta otra condición. El tema es que yo llegué al mecánico con buenas condiciones. Después el mecánico se lo quedó durante, no sé si fueron un día o 2 días, pero el tema es que me lo devolvió intacto, sin haberme costado ni un solo duro. No sabían lo que tenía y funcionando perfectamente. Me dijeron, no sabemos por qué te marcaba eso, ahora ya no lo marca, hemos hecho varias pruebas, funciona perfectamente. Me lo devolvieron sin tener que haber pagado ni un solo euro, os lo puedo asegurar, y lo único que me dijeron que si veía algo raro, que lo volvía a traer. Así que, yo aún al día de hoy no tengo explicación para lo que me pasó. Solo sé que sentía mucha gratitud de no haberme quedado en la montaña y aceptaba totalmente la situación. Y en este podcast, hasta aquí estos temas que quería compartir, y en los próximos podcasts os iré compartiendo mucho más.
Simplemente os recuerdo que si alguien quiere más información del curso Crea una vida coherente a ti, que debajo del vídeo tenéis el enlace con toda la información.